En un claro soleado, el pequeño conejo blanco llamado Coco brinca de un lado a otro, su curiosidad lo guía. De repente, sus ojos se posan en una piedra brillante escondida entre los arbustos. Intrigado, llama a sus amigos: Sofía, la ardilla ágil de pelaje marrón claro; Baltasar, el búho sabio con plumas grises y ojos amarillos; y Lino, el fuerte ciervo de cuernos ramificados. Juntos, se acercan, preguntándose qué misterio podría ocultar aquella luz resplandeciente. Justo cuando todos están cerca, la piedra comienza a levitar, arrastrada por un viento misterioso. Sofía salta entre las ramas con agilidad, mientras Lino corre con fuerza, sintiendo el suelo temblar bajo sus patas. Coco, emocionado, intenta seguir el ritmo, y Baltasar vuela por encima, vigilando desde las alturas. Pero cuando están a punto de alcanzarla, la piedra desaparece en el aire, dejando a los amigos atónitos y llenos de preguntas. En su búsqueda, un zorro de pelaje rojizo aparece. Sus ojos astutos brillan con inteligencia. Coco, siempre curioso, le pregunta si sabe algo sobre la piedra. Sofía se mantiene alerta, lista para actuar. Baltasar lo observa con desconfianza, mientras Lino se coloca en una postura protectora. La sonrisa del zorro parece amistosa, pero el grupo no está seguro de sus intenciones. ¿Sería un aliado o un engañador? El zorro conduce a los amigos por un sendero oculto cubierto de hojas y sombras. Lino, con su porte fuerte, lidera el camino, asegurándose de que todos estén a salvo. Sofía corre de un lado a otro, y Coco sigue con su curiosidad, mientras Baltasar vuela alto, escaneando el área. A medida que avanzan, la tensión crece. ¿Realmente deben confiar en este nuevo compañero? El zorro lleva a los amigos hasta una roca brillante que se abre como un portal mágico. Coco, lleno de entusiasmo, se acerca, pero Sofía lo detiene con una pata, cautelosa. Baltasar observa el portal con atención, y Lino asegura que todos estén listos antes de cruzar. Sin saber lo que les espera, deciden adentrarse en lo desconocido, dejando atrás el mundo familiar. Al cruzar el portal, los amigos llegan a un mundo mágico y fascinante. Los árboles son enormes y las criaturas son extrañas y coloridas. Coco salta emocionado, explorando con alegría, mientras Sofía corre entre los árboles, fascinada. Baltasar, volando alto, observa cualquier peligro potencial, y Lino, siempre protector, camina con cautela, asegurándose de que sus amigos estén a salvo. Este nuevo mundo brilla con oportunidades y secretos. Un gran oso dorado aparece ante ellos, imponente y lleno de sabiduría. Les explica que la piedra mágica es esencial para el equilibrio del reino. Baltasar escucha atentamente, reflexionando sobre la importancia de su misión. Sofía comienza a planear el camino hacia el castillo, mientras Coco hace preguntas curiosas sobre cómo pueden ayudar. Lino asiente con determinación, listo para enfrentar cualquier desafío que se presente. Mientras atraviesan un bosque oscuro, lleno de trampas y sombras, la tensión aumenta. Sofía, ágil como siempre, esquiva ramas que parecen moverse. Coco salta con destreza, evitando peligros. Y Lino utiliza su fuerza para apartar obstáculos que se cruzan en su camino. Baltasar, desde lo alto, los guía con su mirada penetrante, asegurándose de que no caigan en las trampas ocultas del bosque. Cada paso está lleno de incertidumbre. Finalmente, llegan a un imponente castillo custodiado por una serpiente gigante.
Baltasar recuerda una leyenda que habla de contar una historia que nunca haya escuchado. Coco intenta contar un relato divertido, pero es Sofía quien, con su ingenio, cautiva a la serpiente con un cuento fascinante. Lino se mantiene en guardia, listo para cualquier cosa, mientras la serpiente, intrigada, les permite pasar. Con una mezcla de alivio y emoción, los amigos entran al castillo. Dentro del castillo, se enfrentan a una criatura de sombras que bloquea su camino hacia la piedra mágica. Baltasar utiliza su sabiduría para encontrar su punto débil, mientras Lino la distrae con su fuerza. Sofía y Coco trabajan juntos con valentía, aprovechando su agilidad para tomar la piedra en el momento crucial. La tensión es palpable, pero su coraje brilla en la oscuridad, y juntos logran derrotar a la criatura. Con la piedra en sus manos, Coco y Sofía la colocan en el centro del círculo mágico. Baltasar supervisa el proceso con su mirada sabia, y Lino, siempre protector, se asegura de que todos estén a salvo. Cuando la piedra se activa, una luz brillante envuelve el reino, restaurando el equilibrio y llenando de alegría a todos los seres mágicos. Sus corazones laten con satisfacción, sabiendo que han cumplido su misión. El portal al mundo de los amigos se abre de nuevo. Coco, con su curiosidad insaciable, pregunta al oso dorado si podrán volver algún día. Sofía sonríe, recordando todas las aventuras vividas, mientras Baltasar y Lino asienten, satisfechos con su trabajo. Se despiden del reino oculto, llevando consigo recuerdos y un pedazo de magia en sus corazones. Con una nueva amistad y un sentido de logro, cruzan el portal hacia su hogar.